Hola, mi nombre es Elizabeth y bienvenidos a mi canal Edifood. El día de hoy les voy a enseñar a preparar un pastel de brócoli. Es muy delicioso, muy fácil de hacer y muy saludable. Empecemos con el procedimiento. Ingredientes para 6 porciones. El pastel de brócoli tiene como ingredientes 4 huevos, un pimiento, 2 camotes grandes, una cebolla, una lata de champiñones, un brócoli grande, medio molde de queso, sal al gusto, pimienta opcionalmente y parmesano opcionalmente. Este plato de comida es ideal si quieren sorprender a la familia un fin de semana. Veamos el procedimiento. El primer paso es colocar el brócoli en pedazos dentro de una olla con agua caliente. Posteriormente lo cocinamos de 5 a 8 minutos. Mientras el brócoli está en el fuego, procedemos a cortar y a despepitar el pimiento. El brócoli es muy versátil, se puede utilizar para todo tipo de recetas, como para sopas, ensaladas, guisos y en este caso un pastel de brócoli. Además, el brócoli posee un valor nutricional importante. En 100 gramos de brócoli tenemos 87 gramos de agua, 4.9 gramos de proteína, 0.8 gramos de grasa total, 5.7 de carbohidratos y 1.6 de fibra. Además, una ración de 200 gramos de brócoli cubre las necesidades diarias de vitamina C que un adulto necesita, además de aportarnos ácido fólico y vitamina A. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud recomienda su consumo. Continuamos con la preparación. Después de haber terminado de cortar el pimiento, ahora procedemos a cortar la cebolla. En este plato de comida sí es necesario que traten de cortar los ingredientes lo más fino posible porque serán el relleno del pastel de coliflor. Cuando terminemos de cortar la cebolla, lo vaciamos a un recipiente en donde estará esperando para ser utilizado. Ahora abrimos la lata de champiñones. En esta receta yo he colocado champiñones, pero también puede ser sustituido por jamón, por pollo o por carne. Cortamos los champiñones, puede ser en rodaja o en cuadrados, de acuerdo a su gusto. Y ahora continuamos con el camote. El camote puede ser sustituido también por papa, pero en este caso yo le quise dar un toque de dulzor al pastel, así que utilicé camote. El camote simplemente lo que hay que hacer es sacarle la cáscara. La verdad es que no es necesario dejarlo limpio al 100%. La cáscara contiene un montón de fibra y como va a ser horneado no va a haber ningún problema, pero depende de ustedes. Retirada la cáscara, lo cortamos en pedazos para ser rallado. Puede ser rallado manualmente o si tienen una procesadora de alimentos es mucho más práctico. Simplemente colocamos el camote en la máquina . Luego lo vamos virtiendo a un recipiente que sea resistente al fuego. Les recomiendo que utilicen algún utensilio de cocina para que vayan presionando la capa de camote que estará en la fuente. Ahora procedemos con el queso fresco.
Este tipo de queso es muy conocido aquí en Perú, pero puede ser reemplazado con mozzarella. Yo creo que la mozzarella sí se puede encontrar en cualquier parte del mundo. Vamos a cortar el queso en tamaños que nos ayude a poder rallarlo. Pueden utilizar una ralladora manual o en su defecto una procesadora de alimentos. La finalidad es que el queso esté rallado. Lo vertimos a un recipiente y del mismo modo lo dejamos a un lado en espera de su utilización. Los brócolis se sacan del fuego y se proceden a picarlos. Yo obvié la etapa de colocar los brócolis en agua con hielo para poder cortar la cocción. Lo hice de frente. Cortamos el brócoli en pequeños pedazos y simplemente lo colocamos en un recipiente donde vamos a ir incorporando los demás ingredientes. Adicionamos la cebolla, el pimiento, los champiñones y los huevos. Los huevos, si desean, lo pueden batir aparte y luego adicionarlos, o lo pueden realizar en el mismo recipiente, no hay ningún problema. Le adicionamos una pizca de sal y pimienta al gusto si desean. Finalmente adicionamos un poco del queso rallado. Si su molde es muy pequeño, traten de utilizar uno más grande donde se puedan distribuir uniformemente todos los ingredientes. Y les doy un tip: antes que adicionen la zanahoria a cualquier molde, les recomiendo que primero que adicionen aceite de oliva o cualquier aceite y los distribuyan uniformemente en toda la fuente. Después, recién coloquen la zanahoria. De este modo va a evitar que se queme rápidamente. Van colocando la zanahoria uniformemente en toda la fuente. Y para que quede firme, lo pueden aplanar con cualquier utensilio de cocina. Pueden utilizar un vaso o lo que esté a la mano. Después vertimos toda la mezcla de los vegetales que teníamos en el recipiente. Con una espátula lo distribuimos y finalmente le adicionamos el queso restante. De igual modo, tratamos de que cubra toda la fuente. Opcionalmente, si desean, le pueden adicionar un poco de parmesano. Y así es como nos queda nuestra fuente lista para ser ingresada al horno. Le colocamos papel de aluminio encima de la fuente y le hacemos unos pequeños orificios. Luego lo ingresamos al horno a 180 grados centígrados por 20 minutos. Cumplido ese tiempo, le retiramos el papel de aluminio y lo volvemos a colocar, en este caso a fuego alto a 220 grados centígrados por 30 minutos. Y así es como nos queda nuestro pastel. Una forma de darnos cuenta es cuando el queso ya está gratinado, o es decir, ya está dorado encima. Dependiendo de su cocina, puede ser que sea unos minutos más o unos minutos menos, pero traten de ir vigilándolo para que no se les queme. Este pastel es muy fácil de hacer y nos saca de cualquier apuro cuando tenemos visita o queremos sorprender a la familia. Además, es muy saludable, cualquier persona lo puede comer. Y cuando lo coman van a sentir esa combinación de lo dulce del camote con lo neutro de los vegetales, pero al mismo tiempo con ese pequeño toque del queso gratinado.
van a querer repetir la porción porque su sabor es muy especial. Y la fuente la podemos dividir en 4, en 6 o en 8 porciones, dependiendo su gusto. Y así es como nos queda nuestro pastel de brócoli. Es muy fácil de digerir, verán de que no les caerá absolutamente mal ni pesado y lo pueden combinar con la guarnición que ustedes deseen. Pero personalmente yo lo prefiero solo. Denle un like si les gustó el video. Y no olviden de suscribirse para que no se pierdan ningún plato de comida totalmente saludable y fácil de hacer. Muchas gracias y los espero en el siguiente video.